El Señor continúe bendiciendo a todos los hermanos de la primera iglesia pentecostal de Castleberry y a todas aquellas personas que nos están viendo a través de estos medios sociales. Estamos contentos porque Dios está con nosotros, porque nos da la oportunidad de poder comunicarnos para llevarles palabras del cielo. Y en esta noche nosotros estamos preparándonos con la hermana Marianita Calderón. Ella va a ser la maestra que nos va a traer la enseñanza bíblica. Así que, amados hermanos, esperamos que usted se goce en el Señor, reciba palabra del cielo y sea edificado con esta palabra santa de Dios. Dios les bendiga a todos. Dios me bendiga a los hermanos en este día precioso que Dios nos ha dado. En este día vamos a tener un tema muy importante que todo creyente debe de conocer, y es la seguridad de la salvación. Tenemos que estar seguros que verdaderamente somos salvos, y hay 9 puntos importantes que el apóstol Juan nos deja en la palabra, en las epístolas que él escribió, para que nosotros estemos seguros. Y el versículo clave está en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso lo dejó escrito el apóstol Juan para que estemos seguros, porque muchos decimos que somos salvos, pero no estamos seguros si somos salvos o no somos salvos. Pero tenemos que tener la seguridad. Todo creyente desea tener seguridad de la salvación, es muy cierto. Es decir, la certidumbre de que cuando vuelva a Cristo o cuando llegue la muerte, irá a estar con el Señor Jesucristo en el cielo. En Filipenses 1:23, el apóstol Pablo decía que él deseaba estar con Cristo, que era mucho mejor. Entonces Juan escribe que el propósito de Juan al escribir esta primera carta es que el pueblo de Dios tenga esa seguridad, como la tuvo el apóstol Pablo. Y vuelve y nos repite que estas cosas son escritas a vosotros, o sea, él decía a vosotros, que quiere decir ustedes, pero es para nosotros también, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, o sea, para que sepamos que tenemos vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Obsérvese, que en ninguna parte de la carta Juan afirma que una pasada experiencia de conversión constituye una seguridad o garantía de salvación. O sea, aunque uno ya haya tenido una experiencia pasada con el Señor, cualquier testimonio que Dios ha hecho con nosotros, eso no nos asegura que somos salvos. La seguridad viene por estos puntos siguientes que vamos a tratar. Dice, esta carta expone 9 maneras de saber que existe la relación salvadora con Jesucristo. No es una religión, no es una relación de religión falsa, es una verdad. El primer punto dice, se tiene la seguridad de la vida eterna si se cree, oyó bien, si usted cree en el nombre del Hijo de Dios. Y eso ya lo leímos anteriormente, que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios, que Dios envió a este mundo para salvar a todos nosotros de los pecados. Alguien dice, pero yo no soy pecador. Ese es un error muy grande, porque nosotros heredamos el pecado original de nuestros primeros padres. Ellos desobedecieron a Dios, por tanto la muerte entró al mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado entró la muerte. Pero para nosotros tener la vida eterna, tenemos que creer en aquel
que fue hombre también. Jesús se hizo hombre, se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, vino como hombre para dar su vida en la cruz del Calvario para nosotros poder ser salvos. Ese fue el motivo de su sacrificio tan grande. Entonces la Biblia dice, no hay vida eterna ni seguridad de salvación sin una ferviente fe en Jesucristo. O sea, una ferviente fe no es una fe muerta, es una fe que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que dio su vida por nosotros, pero no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día y sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre. Ya no está como un hombre que sufre y que lleva pecados y llagas en su cuerpo. Ahora está como abogado, siguiendo, intercediendo por nosotros para que permanezcamos firmes bajo su gracia, porque por gracia hemos sido salvos y no de nosotros, porque nosotros nada podíamos haber hecho. Pero Dios envió a su Hijo, como le dije anteriormente, para que todos nosotros que creemos en Él tengamos vida eterna, o sea, salvación. Se tiene la seguridad de la vida eterna si se honra a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos que honrarlo porque Él merece honra, gloria y honor. Y nosotros tenemos que humillarnos ante su presencia, reconocer que nosotros sin Él no podemos hacer nada. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces dice, y en esto sabemos que tenemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si la persona dice que ama a Dios y que le conoce, pero no le obedece, no guarda sus mandamientos, pues entonces está mintiendo. No lo dice nosotros los que enseñamos la palabra, sino lo dice la misma palabra. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, el que guarda sus mandamientos, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que su palabra es verdadera. Estamos verdaderamente en el amor de Dios y se ha perfeccionado en nosotros. Por eso sabemos que estamos en Él. Y entonces dice Primera de Juan, capítulo 2 y verso del 3 al 5. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan, versículo 2 del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, se tiene la seguridad de la vida eterna cuando se ama al Padre y al Hijo y no al mundo. Y si se vence la influencia del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primero de Juan, capítulo 2 y verso del 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí no está diciendo que nosotros no amemos cosas que verdaderamente necesitamos, porque necesitamos
alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos abrigo, necesitamos donde vivir. Esas no son las cosas de que habla la Biblia. La Biblia dice las cosas del mundo son las cosas malas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, los deseos de la carne, de hacer pecado, pecados que a Dios no le agradan, contaminar nuestro cuerpo con bebidas alcohólicas, hasta con alimentos que son prohibidos, que nosotros no debemos comer de ellos, sino esas son las cosas que Dios quiere que nosotros no amemos. Pero estamos en este mundo y no amamos las cosas que ellos hacen, o sea, los pecadores, los que no conocen a Dios. Pero ellos también tienen la oportunidad de venir al Señor si ellos se apartan de todas esas cosas y buscan las cosas del Señor. Pero solamente por el Espíritu Santo podemos conocer las cosas del Espíritu. O sea, la palabra dice que caminemos en el Espíritu y no en la carne. Y la gente dirá, pero ¿cómo caminamos en el Espíritu si somos carne? Porque no podemos, caminamos sí en este cuerpo que tenemos, pero no podemos estar pensando en esos deseos carnales que batallan también contra el espíritu y contra el alma, sino tenemos que matar esos deseos conociendo al Señor. Dice la palabra que eso lo sabemos por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros no nos deja pecar. Y si cometemos errores o faltas, tenemos un abogado. Recuerde que le dije, un abogado que ahora está en el cielo, intercediendo aún por nosotros, para que nosotros permanezcamos firmes en Él, hasta que Él venga o hasta que la muerte venga por nosotros. Pero la muerte no va a tener ninguna autoridad sobre nosotros, porque Jesús la venció en la cruz del Calvario, y en eso nosotros hemos creído. Se tiene la seguridad de la vida eterna si habitual y persistentemente se practica la justicia y no el pecado. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En cambio, el que practica el pecado, lamentablemente, es del diablo. Eso se encuentra en capítulo 3, versos del 7 al 10. El que practica, hijitos, nadie os engañe. O sea, nosotros no podemos dejar que el mundo nos engañe, porque vienen muchas personas predicando, pero nosotros tenemos que conocer los espíritus. Si verdaderamente nos están enseñando a vivir, como dice aquí, justamente, que no nos dejemos engañar. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, o sea, para romper, para quitar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, no es de Dios. O sea, si usted dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, a quien usted está viendo todos los días, usted está mintiendo, porque la palabra es que lo dice, y la palabra no miente, la palabra está completa
La palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros cómo vivir una vida en justicia, amando a nuestros hermanos. No importa de dónde sean, no importa qué color tengamos, nuestra piel, no importa eso. Lo que importa es el amor. El amor cubre todas las faltas y todos los pecados. Y no solamente amar a nuestros hermanos en la congregación, sino alrededor del mundo, los que no conocemos también. Y cuando nos hacen algún mal, perdonar, porque el Señor nos ha perdonado a nosotros. Nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. No guardar rencor, sino amarlos. Y si usted dice yo no puedo amar, pues tiene que pedirle a Dios que le dé fuerza, que le dé sabiduría, que ponga el Espíritu Santo para que usted pueda amar en vez de odiar. No criticar a los hermanos, no encontrarle falta, porque hay una regla de oro que dice que lo que uno le desea a otro le viene a uno. Mejor sería amar para ser amados, porque el Señor nos dio el ejemplo mayor. Cuando Él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, y nos amó con ese amor eterno, no fue un amor para que viviéramos bien en este mundo sin aflicciones, sino un amor que nos lleva a la vida eterna, para estar siempre con Él. Como cuando un hombre y una mujer se comprometen, pero uno está en su casa y el otro en la suya, pero Él dice, yo voy a casarme contigo, vengo tal día y te voy a buscar y te voy a llevar, tengo una casa para ti. Así es también la salvación. Jesús vino, dio su vida por nosotros, nos amó, nos enseñó, especialmente a los apóstoles que Él escogió, pero ellos siguieron predicando la palabra, el evangelio de la salvación. Entonces, cuando Él venga otra vez, va a venir por una iglesia que no tenga manchas ni arrugas, ni contaminación ninguna. O sea, que vivamos solamente para Él, para hacer su voluntad, porque es un sacrificio demasiado grande para que nosotros por cualquier cosa lo dejemos perder. Es lo más importante que nosotros podemos atesorar, la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Y hay algo bien interesante, que los animales, Dios le ordenó a la tierra que produjera animales, a las aguas, peces, las aves de los cielos también, pero esos animales y esas aves, ellos no tienen, esos peces, tienen una sola existencia, una sola vida, pero nosotros debíamos haber tenido una vida continua, eternamente, pero como el pecado hizo que la muerte entrara, pasó a todos los hombres, nosotros pues claro que tenemos que morir, pero si estamos asegurados de que vamos a ser salvos, que Jesucristo va a volver por nosotros y que Él dio su vida, su preciosa vida, sin pecado, sin mancha, para limpiarnos a nosotros, entonces esa es la vida que nosotros debemos de vivir para Él, solamente para Él, y todo lo que hagamos sea para su gloria, para su honra, no que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que yo no diga lo que a mí me parece decir, ni lo que yo creo que dice la palabra, lo que está escrito en la palabra, porque la palabra está completa, no necesita ninguna ayuda. Y nosotros debemos obedecer su palabra. Nos dice también su palabra, el Señor nos dijo, sed mansos y humildes de corazón, para que halléis descanso para vuestras almas. Como Él era manso, así Él quiere que seamos nosotros también. Entonces, si Él nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nosotros debemos estar agradecidos de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, se tiene la seguridad de la vida eterna si se ama, ¿a quién? A los hermanos.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Primera de Juan 3, 14 y 19 nos dice: nosotros sabemos que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el 19 nos dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, si nosotros amamos a nuestros hermanos verdaderamente, no de palabras, sino de nuestro corazón, los amamos. Y no solamente decir te amo y verlo en necesidad y no ayudarlo, también debemos ayudarnos los unos a los otros. El que necesite algún abrigo, algún alimento, algún consejo, lo que necesite de nosotros, si está al alcance hacerlo, debemos de hacerlo, porque a Dios le agrada ese sacrificio, porque el mayor sacrificio ya lo hizo Él. Dice: se tiene la seguridad de la vida eterna si hay conciencia de que el Espíritu Santo vive en todo el que cree. Si nosotros sabemos y creemos en lo que ya hemos oído y tenemos el Espíritu Santo, porque fíjense qué interesante y qué lindo es Dios con nosotros, cuánto amor nos ha dado, que aún nos ha dejado el Espíritu Santo para que sepamos que Dios está con nosotros. Si el Espíritu Santo permanece en nosotros, el Espíritu que Él nos ha dado, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. O sea, lo que nos hace a nosotros conocer a Dios y al Padre es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces somos salvos, ¿verdad? Porque sin el Espíritu Santo no podemos tener seguridad de que somos salvos, porque Él es el que nos enseña. Cuando a veces nos ponemos a orar y no sabemos entender lo que leemos, le pedimos: Señor, enséñame, porque tú eres mi mejor maestro. Y sabe que Él viene a usted y le enseña. Quizás en ese mismo momento, pero a veces cuando uno está dormido o se desvela un poco, el Espíritu Santo viene y le enseña cosas a uno que uno, por la mente de uno, nunca pasó que lo podíamos entender. Pero como el Espíritu Santo nos ama, o sea, Él es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y Él nos ama, Él nos enseña, porque la palabra dice que el que quiera sabiduría, demándela de Dios. No es pedir así, o dile al Señor que me dé sabiduría. Si tú estudias y escudriñas la palabra, ¿de qué te va a dar el Señor sabiduría? La Biblia está clara, hay que escudriñarla para conocer la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, que Él nos amó, que dio su vida en la cruz del Calvario y que Él va a venir pronto. Tenemos que estar conscientes. Se tiene seguridad de la vida eterna si se cree en el verbo de vida, como dice en Juan 1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, o sea, Jesús en cuerpo de hombre, de carne, vino a este mundo para salvarnos a nosotros, ¿ok? Y en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 1, la epístola de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, el Señor es el mismo Dios que vino a este mundo como hombre
¿verdad? Y todo lo que hay en este mundo lo hizo Él. Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que nosotros vemos lo hizo Él. Porque dice que nada es hecho si Él no lo hubiera hecho. Y dice que en el mundo estaba. Jesús es eterno. Muchos pensarán que no es así, pero Jesús es eterno porque Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la misma persona. Y nosotros hemos creído en ese anuncio precioso. Y fue enseñado también por los apóstoles que Él escogió para que le siguieran a Él, predicaran, enseñaran. Y también le dio autoridad para que echaran fuera a los demonios. Nosotros tenemos esa autoridad. El enemigo no puede hacernos daño a nosotros porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no importa quién se levante en contra nuestra, estamos seguros en Él. Él dice que aunque tengamos aflicciones, pasemos por diferentes necesidades, pero Él nunca nos va a dejar. Como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Se tiene la seguridad de la vida eterna si existe el anhelo ferviente, la esperanza inconmovible de la venida de Cristo para llevarse a su iglesia. Hay personas que aún, siendo creyentes, viven en temor y dicen que no se quieren morir porque tienen temor a la muerte. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no está con ellos, pero si el Espíritu Santo está con nosotros, no tenemos que tenerle miedo a esa muerte porque tenemos vida eterna. La Biblia dice que le dijo el Señor a Marta que el que estuviera en Él, el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, iba a vivir para siempre. Eso le dijo cuando Lázaro, su hermano, había muerto. Y aunque Él resucitó a Lázaro de los muertos, ¿verdad? Y vivió otra vez por un tiempo más, pero la vida eterna no es para vivir en esta tierra otra vez, sino para vivir para siempre con el Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, si tenemos esperanza de que el Señor va a venir otra vez, tenemos que estar contentos en vez de estar en temor por tantas cosas que nos rodean y cosas que suceden a nuestro alrededor. Debemos de estar contentos porque el Señor va a venir pronto a levantar a su iglesia. Entonces dice en Juan 14, del 1 al 3, el Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eso le estaba diciendo el Señor a los discípulos y le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea que las moradas ya están preparadas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, si no estuvieran preparadas, pues Él se lo hubiera dicho también, porque el Señor les aclaraba siempre todas las cosas. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es una esperanza que nosotros tenemos, que el Señor ya tenía moradas preparadas y las tiene para nosotros, porque Dios nos ama tanto que Él quiere que un día estemos con Él y que le conozcamos tal como Él es. Déjame ver qué dice Apocalipsis. Voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Cuando el Señor le dice al mismo Juan, escribiendo la revelación en Apocalipsis, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga,
ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, el Espíritu que está en nosotros quiere que el Señor vuelva, porque Él es el que nos va a llevar para encontrarnos con el Señor en el aire. Los que estamos vivos, los que han muerto, pues también se van a levantar primero. ¿Y quién es la esposa? La esposa somos nosotros, los que estamos esperando al Señor que regrese. Entonces podemos decir, la esposa dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, no se le obliga a las personas, pero el anhelo del Señor es que todos tomemos de esa agua viva para en aquel día tener la vida eterna juntamente con el Señor. Y ahora estamos aquí en este mundo, todavía dice la Biblia que no nos conocemos como debemos ser conocidos, pero el privilegio más grande es que en ese día nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, sino que vamos a estar en la presencia del Señor eternamente y para siempre. Que Dios me los bendiga en este día precioso y que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. El Señor, que era el que daba testimonio, decía que el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan le contesta, ven Señor Jesús. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, todos los que esperamos la venida del Señor, la gracia del Señor está sobre nosotros para poder esperar ese día tan glorioso. Porque no es solamente venir, cantar bonito, porque hay personas que sí tienen cántico, una voz muy privilegiada, predicar la palabra, hacer muchas obras de caridad. Lo importante es estar seguros de que en aquel día vamos a estar todos juntos con el Señor. No importa el linaje, el lenguaje, el color. Él dio su vida por todos nosotros. Si Él nos amó tanto, nosotros debemos amarnos, ayudarnos, consolarnos y seguir adelante unidos en el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y que sean edificados por esta palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús.